Testimonio que da vida. Hechos 11, 1 al 18. En el capítulo anterior vimos cómo Pedro había recibido una visión de Dios preparándolo para la predicación del Evangelio a los gentiles. Del mismo modo, Cornelio, el centurión romano, tuvo un encuentro con un ángel quien le indicó que debía buscar a Pedro y traerlo a su casa para recibir un importante mensaje. Ahora, en este capítulo 11, se relata cómo Pedro retorna a Jerusalén junto con los 6 hermanos que lo acompañaron y presenta una especie de informe de su viaje a Cesarea. Tomando en cuenta este concepto, podemos ver que la iglesia primitiva no era una estructura piramidal o verticalista, pues el líder de la iglesia se presenta ante los hermanos y le rinde cuentas de lo que había hecho Dios con los gentiles, tomando en cuenta sus preguntas y reclamos. Hechos 11, 1 al 3. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Los hermanos en Jerusalén habían escuchado lo que Dios había hecho con los gentiles de Cesarea. Esta era una excelente noticia para la iglesia en general. Dios tocando y transformando vidas, pero la iglesia en Jerusalén no lo tomó del todo bien. Es más, generó una gran disputa, porque ellos pensaban y sentían ser dueños de la misericordia de Dios, que la gracia mostrada en el perdón y poder de dar vida que tiene la resurrección era una exclusividad para el pueblo judío, y estaban equivocados. Hoy en día, también se puede ver este tipo de actitudes en la iglesia, creyendo que es posible ser dueño de la verdad en general o ser dueños de la salvación y que solo una congregación o una denominación tiene la verdad verdadera, o creyendo que la postura sobre algún tema específico es el único válido y agradable a Dios, considerando además que muchas de las posturas que se pueden ver en diferentes congregaciones o denominaciones son solo tradiciones de hombres, lo que es religiosidad solamente. Debemos cuidar que todo lo que creemos y defendemos esté respaldado por la palabra de Dios. Revisar las escrituras para corroborar todo. La iglesia primitiva caía justamente en este tipo de error al reclamar a Pedro. Cuando decían: ¿por qué has entrado en casa de gentiles? El no entrar en casa de los gentiles era una ley oral de los judíos, lo que quiere decir que no estaba escrita en la ley de Moisés, en el Pentateuco, tampoco en los libros históricos o proféticos. Solo era parte de una interpretación o ampliación de la ley escrita hecha por rabinos tradicionales. Hechos 11, 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: en ese momento Pedro contó y relató todo lo que sucedió respecto a la visión que él tuvo con el lienzo lleno de animales inmundos para los judíos, y cómo la voz de Dios le indicaba que mate y coma, aunque Pedro decía que no podía hacerlo porque nada inmundo o común había tocado nunca sus labios. Y la voz le dice: no llames tú común a lo que ya Dios limpió. Este pasaje no trata de la comida. Al final Pedro entendió que Dios le decía que no va a hacer acepción de personas en cuanto a la salvación, que tanto judíos como gentiles tenían acceso a ese don de Dios. Pedro también les contó cómo Dios envió un ángel a Cornelio para que él vaya a buscar a Pedro, para recibir el mensaje más importante de su vida y que podía además salvar a su familia. Además les cuenta cómo el Espíritu le dijo claramente
que no dudara en ir con ellos a casa de Cornelio. Hechos 11, 14 y 15. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Pedro llevó el mensaje de salvación con diligencia a pesar de la oposición que sentía internamente por su trasfondo judío, y sabiendo que sería increpado luego por los de la circuncisión en Jerusalén, pero lo hizo en obediencia a Dios. Y cuando él obedeció, Dios obró con poder. Hizo su parte, perdonando a los gentiles, enviando el Espíritu Santo a morar con ellos, al igual que con los judíos en Pentecostés. Hermanos, el mensaje de salvación es para toda la humanidad. Nuestra responsabilidad es obedecer a Dios en llevarlo y predicarlo a todos los hombres, sin acepción, sin discriminación, sin prejuicio. Luego, Dios es el que hará la obra en cada uno de ellos. No pensemos que alguien no es digno de recibir el mensaje. No importa si es de alguna denominación extraña, de alguna secta o alguna organización social que parece estar perdida y condenada. Ellos tienen oportunidad de conocer al Señor Jesús y es nuestra responsabilidad compartir el mensaje. Hechos 11, 16 y 17. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dios mismo, al momento de arrepentirnos de nuestros pecados y creer que Jesucristo es el que pagó con su vida el precio de mis errores y resucitó de los muertos y puede darme vida, en ese mismo instante soy bautizado con el Espíritu Santo, sumergido en el cuerpo de Cristo y hecho un hijo de Dios. Consideremos que Dios envió a su Hijo porque ama a cada una de las personas del mundo, a cada individuo. Todos son valiosos a los ojos del Señor. La conversión de cualquier persona debe ser siempre causa de gozo, sin contienda, sin reclamos y sin dudas. No vaya a ser que nos encontremos estorbando a Dios. Alguna vez vi a predicadores callejeros, donde parece que no lo escuchara nadie, y podría pensar, este tipo le está predicando al aire, e incluso llegar a juzgar ese trabajo que él hace para el Señor, sin conocer realmente el fruto que tendrá. No sé quién podría escuchar a la pasada y tal vez la palabra tocaría su corazón. Algunas veces no me parece bueno algún tipo de ministerio que está haciendo la iglesia, o cómo se cantan las alabanzas, o cómo se realiza la predicación, o cuáles son los horarios los que se hacen, o dónde se destinan los recursos de la iglesia. Entonces empiezo a cuestionar e incluso puedo generar contiendas y discordias. Esas acciones son intentos fallidos que nos pueden llevar a estorbar a Dios y su obra. Tomemos una actitud contraria. Participemos diligentemente en las actividades que realiza nuestra congregación, teniendo en mente que la obra es del Señor, que nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La iglesia primitiva en Jerusalén había escuchado atentamente a Pedro y a los testigos que él llevó consigo a Cesarea. Y por el testimonio que escucharon, en primer lugar callaron.
Eso nos debe hablar directamente a nuestro corazón y nuestras actitudes. Si vemos que la obra del Señor se está realizando, que el Señor va prosperando, incluso si es alguna actividad o grupo con el cual no simpatizamos del todo, debemos dejar que Dios siga haciendo su obra. Y si es posible, incluso apoyarla, promoverla. Pero además, los hermanos en la iglesia primitiva glorificaron a Dios por ese excepcional hecho. Entendieron rápidamente que la obra es de Dios, que los frutos son de Él y para Él. Este pequeño versículo nos muestra el poder que tiene el testimonio de conversión de cada uno de nosotros. Puede hacer que la iglesia glorifique a Dios y también puede ser usado como mensaje evangelístico. Dios cambió mi vida y cambió tu vida. Puede ser que no tengamos un testimonio cautivador sobre cómo Dios nos ha librado de alguna adicción o un delito de muerte o alguna maldad que hacíamos en público. Pero Él nos ha librado del pecado. Y siempre el testimonio de conversión habla de Cristo salvando con poder y dando vida eterna. Si solo contáramos más nuestro testimonio, mostrando al mundo cómo Dios nos ha perdonado y ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestra manera de pensar y sobre todo ha cambiado nuestra eternidad, dándonos vida. Ese mensaje puede ser el mensaje evangelístico que alguno está esperando. La gente puede sentirse identificada y así llegar a conocer al Señor Jesús. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que contaste tu testimonio? Aprovecha este inicio de año, este fin de semana, y cuéntaselo a alguien que aún no sabe cómo el amor y poder de Dios ha transformado tu eternidad.